¿Acaso una ciudad erigida con madera y odio podría evitar arder? Roma, en el año 64 de nuestra era, no era una ciudad, sino un barril de pólvora esperando una chispa. Sus callejones, tan estrechos que los vecinos de enfrente podían darse la mano, eran venas resecas por las que corría un torrente de descontento. Millones de almas se hacinaban en insulae de varios pisos, construcciones precarias de madera y ladrillo barato, siempre a merced del fuego o del derrumbe. Abajo, en las calles, la plebe sobrevivía con pan y circo, un alivio temporal para una miseria endémica. Arriba, en las colinas, la aristocracia senatorial rumiaba su resentimiento contra un emperador al que consideraban un actor, un diletante, un griego afeminado que deshonraba la púrpura. Nerón Claudio César. Augusto Germánico, el último de la dinastía Julio-Claudia, había agotado la paciencia del Senado. Sus excentricidades artísticas, su desprecio por las tradiciones y su peligrosa popularidad entre el pueblo llano eran una afrenta intolerable. Roma no estaba gobernada por emperadores, sino por el miedo. Y aquella noche, el miedo cobró cuerpo y nombre: el Gran Incendio. La noche del 18 al 19 de julio, el aire estival era denso y pesado. El fuego no nació con un tímido parpadeo. Explotó. Surgió de las entrañas de la ciudad, en las tiendas repletas de mercancías inflamables que se apretujaban en la curva suroriental del Circo Máximo. Aceite, tejidos, madera, el combustible perfecto. Avivado por un fuerte viento del sur, el incendio no se extendió, saltó. Se convirtió en una bestia rugiente, un monstruo de 1000 cabezas que devoraba las frágiles estructuras de madera con una voracidad infernal. El pánico fue instantáneo y absoluto. La gente no corría huyendo del fuego, sino hacia él, buscando a sus seres queridos atrapados en un laberinto de llamas. Los gritos de terror se mezclaban con el estruendo de los edificios que se desplomaban, creando una sinfonía del apocalipsis. Pero en medio del caos, surgió un detalle escalofriante, una nota discordante en la melodía del desastre. Testigos presenciales, aterrados, hablaron de hombres. Hombres en grupos, con antorchas en las manos, que no luchaban contra las llamas. Al contrario, las avivaban. Cuando los ciudadanos intentaban apagar los focos, estos individuos se lo impedían por la fuerza, a veces con violencia. Y cuando se les preguntaba por orden de quién actuaban, su respuesta era un susurro que helaba la sangre. Cumplimos órdenes. ¿Órdenes de quién? En una ciudad donde cada sombra ocultaba una intriga, esa pregunta no era una simple duda. Era una sentencia. La sospecha, más rápida y letal que el propio fuego, comenzó a extenderse por las calles humeantes, envenenando el aire ya irrespirable. La catástrofe natural se estaba transformando, a cada instante, en un crimen monstruoso. Las primeras horas fueron una lucha darwiniana por la supervivencia. No había un plan. No había una estrategia. Los vigiles, los bomberos de Roma, se vieron superados antes de empezar. Sus cubos de agua eran inútiles contra un muro de fuego de varias decenas de metros de altura. La ciudad se convirtió en un mosaico de actos de heroísmo anónimo y de la más abyecta vileza. Mientras unos se adentraban en las casas en llamas para salvar a un desconocido, otros aprovechaban el caos para saquear, para saldar viejas deudas con un puñal o una antorcha. El fuego no distinguía entre patricios y plebeyos, entre virtuosos y criminales. Era el gran ecualizador. Devoraba los templos de los dioses con la misma indiferencia con que consumía los burdeles más sórdidos. Las llamas ascendían por la colina del Palatino, lamiendo los muros de los palacios de la aristocracia, mientras en el valle la plebe lo perdía todo, que ya era casi nada. La estructura misma de la sociedad romana, sus jerarquías y sus leyes, se estaba convirtiendo en cenizas. La ciudad no solo ardía, se estaba purgando a sí misma en un bautismo de fuego, y mientras las vestales huían del templo con las reliquias sagradas de Roma, mientras miles de personas se arrojaban al Tíber, prefiriendo el agua a las llamas, la pregunta seguía flotando entre el humo y las chispas, cada vez más insistente, cada vez más peligrosa. ¿Quién había dado la orden?
Imagina por un momento que estás en esa multitud, que has perdido tu hogar, tu familia, todo. El caos es total. ¿A quién culparías? ¿Al sistema que permitió que la ciudad fuera una trampa mortal o a los individuos que, con antorcha en mano, parecían ejecutar un plan siniestro? Cuéntanos tu elección en los comentarios. El debate apenas comienza. Cuando la noticia del desastre llegó a Ancio, la lujosa villa costera donde el emperador se entregaba a sus placeres estivales, la reacción de Nerón no fue la de un monstruo pirómano, fue la de un gobernante en pánico. Se subió a su carro y recorrió los 80 kilómetros que lo separaban de Roma a una velocidad vertiginosa, llegando a una ciudad que ya no reconocía. Se encontró no con una capital, sino con un infierno. Las llamas se acercaban peligrosamente a su propio palacio, la Domus Transitoria, que conectaba el Palatino con los jardines de Mecenas en el Esquilino. Lejos de la imagen de un sádico espectador, las fuentes más sobrias, incluido el propio Tácito, que no sentía ninguna simpatía por Nerón, relatan una actividad febril por parte del emperador. Montó su cuartel general en medio del caos y, desde allí, dirigió personalmente las primeras operaciones de socorro. Comprendió que el hambre y la desesperación de los supervivientes eran tan peligrosos como el propio fuego. Su primera orden fue radical: abrir al pueblo sus propiedades privadas, los magníficos jardines de Agripina, sus posesiones en el campo de Marte, incluso los edificios públicos más emblemáticos, se convirtieron en refugios improvisados para la masa de damnificados. Se levantaron tiendas de campaña y se construyeron barracones a toda prisa para albergar a decenas de miles de personas que lo habían perdido todo. No se detuvo ahí. Organizó una operación logística sin precedentes para alimentar a la ciudad hambrienta. Se requisaron barcos en el puerto de Ostia, el cordón umbilical de Roma, para transportar grano desde las provincias, y, en un gesto de populismo calculado o de genuina preocupación, fijó el precio del trigo en unos irrisorios 3 sestercios por modio, una fracción de su coste habitual. Estas no son las acciones de un hombre que se deleita con la destrucción que él mismo ha provocado. Son las medidas de un líder que lucha desesperadamente por evitar que una catástrofe natural se convierta en una revolución. Pero la verdad es frágil en tiempos de pánico. Mientras Nerón luchaba por controlar el desastre, en los callejones oscuros y en los campamentos de refugiados, nacía una historia diferente. Un rumor, una imagen tan poderosa, tan perfecta en su maldad, que se convertiría en su epitafio. La leyenda cuenta que, mientras la ciudad ardía a sus pies, Nerón subió a la torre más alta de su palacio, pero no para dirigir la extinción, no para llorar por su pueblo. Subió vestido con un traje de actor, como si el apocalipsis fuera su escenario personal, y allí, con la lira en la mano y la luz de las llamas reflejada en sus ojos, cantó. ¿Qué cantó? Cantó el Iliupersis, el saqueo de Troya. Comparó la agonía de su propia capital con la caída de la mítica ciudad de sus antepasados. Un espectáculo de una egolatría tan sublime, tan monstruosa, que resulta casi poético. Esta imagen, la del emperador artista que encuentra inspiración en la aniquilación de su pueblo, era demasiado buena para no ser cierta. ¿Pero lo era? Ninguna fuente contemporánea lo confirma. Tácito lo menciona como un rumor infame, aunque no lo descarta del todo. Suetonio y Dion Casio, escribiendo más de medio siglo después, ya lo presentan como un hecho irrefutable. La leyenda negra estaba en marcha. La verdad ya no importaba, porque una mentira que explica el caos siempre será más atractiva que una verdad que simplemente lo constata. Mientras tanto, el fuego seguía su avance. El sexto día, la furia de las llamas pareció amainar, tras haberse abierto paso a sangre y fuego, hasta el pie de la colina del Esquilino, donde se había demolido una gran cantidad de edificios para crear un cortafuegos. Roma respiró aliviada, pero fue un falso amanecer. El incendio rebrotó, esta vez en las propiedades de Tigelino, el prefecto del pretorio y mano derecha de Nerón, un hombre tan odiado como su amo. Este segundo brote fue menos mortífero, pero psicológicamente devastador.
Alimentó la sospecha de que el incendio no solo era provocado, sino que estaba siendo dirigido. Ya no se trataba de encontrar culpables, sino de confirmar al que todos tenían en mente. Las llamas consumieron tesoros irreemplazables: el templo de Júpiter Estator, el templo de Luna, el altar máximo de Hércules, el palacio de Numa. Ardieron las obras de arte traídas de Grecia, los manuscritos de los grandes filósofos, los trofeos de innumerables victorias. No solo ardían edificios, ardía la memoria de la República, la identidad de Roma. Y en medio de esa pira funeraria, la figura de Nerón cantando sobre las ruinas de Troya se agigantaba, convirtiéndose en el símbolo perfecto de la impiedad y la tiranía. La lucha del emperador contra el fuego se había perdido. Ahora comenzaba una batalla mucho más difícil, la lucha contra su propio mito. Cuando el fuego se extinguió por completo al 9º día, Roma era un cadáver humeante. El paisaje era de una desolación lunar. De los 14 distritos de la ciudad, solo 4 habían quedado intactos. 3, incluido el corazón comercial y religioso que rodeaba el Palatino, habían sido reducidos a un manto uniforme de cenizas. Los otros 7 presentaban una estampa de ruinas calcinadas y esqueletos de edificios. Las cifras de víctimas son imposibles de calcular, pero se contaban por decenas, si no cientos, de miles. Cientos de miles más vagaban por las calles, sin hogar, sin posesiones, sin futuro. El olor a carne quemada y a desesperación lo impregnaba todo. Pero bajo el manto de dolor y conmoción, crecía un sentimiento mucho más peligroso: la ira. Una ira sorda, primigenia, la de una multitud que lo ha perdido todo y necesita, con una urgencia física, un culpable sobre el que descargar su furia. Las miradas se volvieron, inevitablemente, hacia el poder, hacia el Palatino. Las medidas de socorro de Nerón, que al principio habían sido bien recibidas, ahora se interpretaban con cinismo. El grano barato, los refugios, ¿no eran acaso el torpe intento de un culpable por comprar el silencio de sus víctimas? Los rumores sobre los incendiarios que cumplían órdenes y sobre el recital poético del emperador ya no eran susurros, eran un clamor que resonaba en cada rincón de la ciudad devastada. La aristocracia senatorial, que odiaba a Nerón con un fervor casi religioso, vio su oportunidad. Salieron de sus villas intactas y comenzaron a moverse entre la plebe, no para ofrecer consuelo, sino para avivar las llamas del descontento. Con sutiles comentarios, con preguntas envenenadas, convirtieron la sospecha en una certeza. Recordaron al pueblo las profecías de los libros sibilinos, que hablaban de la destrucción de la ciudad por el fuego como un castigo divino por la impiedad de su gobernante. En el palacio, el círculo íntimo del emperador sentía el temblor bajo sus pies. Ofonio Tigelino, el prefecto del pretorio, un hombre cuya lealtad solo era superada por su brutalidad, comprendió la situación con una claridad aterradora. La multitud era una bestia herida. Si no se le arrojaba una presa para que la devorara, se volvería contra su amo. La supervivencia política de Nerón, y por extensión la suya propia, pendía de un hilo. Se necesitaba un sacrificio, un chivo expiatorio. La conversación en las estancias imperiales debió de ser un ejercicio de pragmatismo despiadado. ¿A quién culpar? ¿A los senadores? Imposible, demasiado poderosos y la acusación sería vista como una purga política. ¿A los esclavos? Demasiado genérico, no satisfaría la sed de venganza. ¿A una potencia extranjera? Improbable y peligroso. Necesitaban un grupo que ya fuera odiado, temido y, sobre todo, incomprendido. Un cuerpo extraño en el organismo de Roma, un tumor que pudiera ser extirpado para sanar a la ciudad. Tigelino y sus consejeros no buscaban justicia, buscaban una solución, y en la Roma del año 64, la solución perfecta ya existía. Vivían en los barrios más pobres, se reunían en secreto y hablaban de un rey crucificado y de un apocalipsis de fuego que purificaría el mundo. Para la mayoría de los romanos, eran una secta judía extraña y fanática, misántropos que despreciaban a los dioses y las tradiciones de Roma.
se les acusaba en voz baja de prácticas abominables: canibalismo ritual, incesto, magia negra. Odiaban a la humanidad, y la humanidad les devolvía el odio con intereses. Eran los chréstianos, o como la historia los conocería, los cristianos. Eran el chivo expiatorio ideal. No tenían defensores en el Senado, no tenían poder económico, y sus creencias los convertían en el otro perfecto, el enemigo interno al que se podía culpar de cualquier mal. La decisión fue tomada. La maquinaria del Estado romano, tan eficiente para construir acueductos como para organizar masacres, se puso en marcha. La cacería había comenzado. El juego por la supervivencia había entrado en su fase más sangrienta. En la atmósfera envenenada de la Roma post-incendio, la verdad no era un bien a proteger, sino un obstáculo a eliminar. Y el primer paso para construir una gran mentira es encontrar a alguien dispuesto a morir por ella. Roma encontró a cientos. La elección de los cristianos no fue un acto de locura, sino un cálculo de una frialdad escalofriante. ¿Por qué ellos? Porque eran vulnerables y ya estaban condenados por la opinión pública. El romano medio no entendía sus ritos. Su negativa a venerar al emperador como a un dios no era vista como una cuestión de conciencia, sino como un acto de traición. Su creencia en un único dios invisible era considerada ateísmo. Sus reuniones secretas y su discurso sobre el amor fraterno se interpretaban de la manera más sórdida posible. Y lo más importante, su teología apocalíptica, llena de imágenes de fuego y destrucción, los convertía en sospechosos naturales. ¿No hablaban ellos mismos de un gran incendio que purgaría el mundo de los pecadores? Para un pueblo traumatizado que buscaba respuestas sencillas, la conexión era evidente. La operación, dirigida por el implacable Tigelino, fue brutal y expeditiva. Se produjeron las primeras detenciones, probablemente basadas en delaciones obtenidas bajo tortura. Unos pocos confesaron, como confesaría cualquiera bajo los tormentos de los verdugos romanos. Y a partir de esas confesiones se desató una ola de arrestos masivos. Se peinaron los barrios más humildes, se asaltaron las domus donde se reunían en secreto, y cientos de hombres, mujeres y niños fueron arrastrados a las prisiones. Pero Nerón y sus consejeros sabían que las simples ejecuciones no bastarían. La ira de la plebe exigía un espectáculo, una catarsis. No querían justicia, querían venganza. Y se la dieron. Lo que siguió no fue una persecución, fue un festival de sadismo. Tácito, que despreciaba a los cristianos pero sentía una profunda aversión por la crueldad arbitraria, lo describe con un detalle que todavía hoy produce náuseas. Las ejecuciones se convirtieron en un entretenimiento público, un nuevo y macabro espectáculo para los juegos del circo. A algunos los cubrieron con pieles de animales salvajes y los arrojaron a una arena llena de perros de presa hambrientos, que los despedazaron ante los vítores de la multitud. A otros los crucificaron, una muerte lenta y agónica reservada a los peores criminales. Pero la invención más perversa, la que quedaría grabada a fuego en la memoria del martirio cristiano, fue la de las antorchas humanas. Al caer la noche, en los jardines imperiales abiertos para la ocasión, los cristianos eran atados a postes, embadurnados de pies a cabeza, con brea y resina inflamable, y se les prendía fuego. Vivos. Su agonía iluminaba las fiestas nocturnas del emperador, que, según cuentan, se paseaba en su carro entre las filas de cuerpos ardientes, disfrutando del macabro espectáculo que él mismo había orquestado. ¿Se puede justificar la crueldad hacia unos pocos por la tranquilidad de millones? Esta pregunta resuena en los corredores de la historia. Nerón no solo estaba castigando a un grupo de supuestos incendiarios, estaba ofreciendo un sacrificio humano a la bestia de la ira popular. Estaba llevando a cabo un acto de terrorismo de Estado diseñado para desviar la culpa y consolidar su poder. Y, por un tiempo, funcionó. La plebe, saciada de sangre, se calmó. El foco de la ira se había desplazado del Palatino a una pequeña secta de fanáticos. Pero esta crueldad tuvo un efecto inesperado. El propio Tácito señala que,
a pesar del odio generalizado hacia los cristianos, la monstruosidad de su castigo comenzó a despertar un sentimiento de compasión. La gente veía que no estaban siendo ejecutados por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un solo hombre. La imagen de las antorchas humanas, en lugar de borrar el crimen del incendio, creó una mancha aún más oscura en el legado de Nerón. Se había salvado del abismo, pero al hacerlo, se había atado para siempre al recuerdo de una atrocidad. El chivo expiatorio había cumplido su función, pero el veneno de la sospecha ya había calado demasiado hondo. Nerón había apagado un fuego político con gasolina, y las llamas, aunque momentáneamente controladas, volverían a rugir con más fuerza que nunca. La sangre de los mártires no limpió la imagen del emperador, la tiñó de un rojo indeleble. La masacre fue un éxito a corto plazo y un desastre estratégico a largo plazo, porque en Roma la sangre derramada injustamente tiene la mala costumbre de clamar venganza. El emperador había ganado una batalla, pero acababa de asegurarse de que perdería la guerra. ¿Fue este espantoso espectáculo un acto de justicia desesperada para apaciguar a las masas o una obra de teatro político fríamente calculada? Comparte tu opinión en los comentarios. La respuesta define la naturaleza del poder. Sobre las cenizas aún calientes de la vieja Roma, Nerón se propuso construir una ciudad nueva, una utopía de orden y grandeza que llevaría su nombre, Nerópolis. No era un simple proyecto de reconstrucción, era la visión de un artista megalómano con recursos ilimitados. Se promulgó un nuevo código urbanístico revolucionario. Se acabaron los callejones tortuosos y las ínsulas de madera. La nueva Roma tendría calles anchas y rectas, trazadas a cordel. Los edificios tendrían una altura máxima regulada, patios interiores y pórticos en las fachadas para crear vías cubiertas y proteger del sol y del fuego. Las nuevas construcciones debían ser de piedra de gabí o de alba, materiales resistentes al fuego. Se organizó un sistema de suministro de agua más eficiente, con inspectores que vigilaban para que nadie la desviara ilegalmente. Sobre el papel era un plan brillante, una respuesta racional y visionaria a la catástrofe que convertiría a Roma en una ciudad más segura, más limpia y más magnífica que nunca. Era el sueño de un urbanista, pero en el corazón de este sueño crecía un tumor de ego. En el vasto espacio despejado por el fuego entre las colinas del Palatino y el Esquilino, un área de más de 50 hectáreas en pleno centro de la ciudad, Nerón decidió construir su nueva residencia. No sería un palacio, sería un mundo en miniatura. La llamó la Domus Aurea, la Casa de Oro. Los adjetivos se quedan cortos para describir su escala y su opulencia. No era un edificio, sino un complejo de villas, pabellones y jardines interconectados. Las fachadas estaban cubiertas de oro y adornadas con piedras preciosas y conchas marinas. En el interior, los techos de los comedores eran de marfil con paneles móviles que permitían arrojar flores y perfumes sobre los comensales. Había baños con agua de mar y agua sulfurosa. Pero lo más asombroso estaba fuera. Nerón recreó un paisaje rural idílico en el corazón de la urbe. Había campos de cultivo, viñedos, pastos con rebaños y bosques llenos de animales salvajes. Y en el centro del valle, donde una vez estuvo el barrio más densamente poblado de Roma, se excavó un lago artificial, un mar en miniatura, rodeado de edificios que simulaban ciudades. A la entrada del complejo se erigía una estatua colosal de bronce del propio Nerón, de más de 30 metros de altura, el famoso Coloso. Para los romanos que acababan de perder sus hogares, que vivían en refugios temporales y luchaban por reconstruir sus vidas, la Domus Aurea no era una maravilla arquitectónica, era un insulto, un monumento a la arrogancia de un tirano. Los rumores, que la persecución de los cristianos había acallado temporalmente, volvieron con una fuerza redoblada. La conclusión parecía obvia, irrefutable. Nerón había quemado la vieja Roma para construirse su paraíso privado. El brillante plan urbanístico ya no era visto como una medida de seguridad, sino como la coartada para un desahucio masivo. Cada bloque de mármol de la Domus Aurea
parecía cimentado sobre las cenizas de sus hogares. Un palacio construido sobre cenizas siempre estará habitado por los fantasmas de lo que fue quemado. La construcción de este sueño faraónico, sumada a la reconstrucción general de la ciudad, requería una cantidad de dinero astronómica. La economía del imperio, ya maltrecha, fue llevada al límite. Nerón y sus asesores financieros recurrieron a medidas desesperadas. Se devaluó la moneda por primera vez en la historia de Roma, reduciendo el contenido de plata del denario. Esto provocó una inflación galopante. Se confiscaron los tesoros de los templos de todo el imperio, no solo de Roma, sino de Grecia y Asia Menor, en un acto que fue considerado un sacrilegio. Se subieron los impuestos en las provincias hasta niveles confiscatorios, y se inició una caza de brujas contra los senadores más ricos, utilizando la ley de lesa majestad para acusarlos de traición, ejecutarlos y confiscar sus fortunas. El descontento ya no se limitaba a la plebe. La aristocracia, que ya lo odiaba por sus modales y su política, ahora tenía una razón mucho más poderosa para temerle: su propia supervivencia económica y física. La Domus Aurea se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal en el reinado de Nerón. Su megalomanía, su desprecio por la tradición, su crueldad y, sobre todo, su desconexión total con la realidad de su pueblo. Estaba construyendo un paraíso en la tierra, mientras el resto del mundo se hundía en un infierno fiscal. La paciencia de la élite romana se había agotado. Las reuniones secretas en las villas de la aristocracia ya no eran para lamentarse o criticar, eran para conspirar. El resentimiento de la aristocracia, alimentado por el terror de las purgas financieras y la humillación constante a la que los sometía el emperador, finalmente cristalizó en un plan. No una simple intriga palaciega, sino la conspiración más amplia y peligrosa a la que se había enfrentado Nerón. Pasaría a la historia con el nombre de su cabecilla más visible, aunque no el más decidido: la conspiración de Pisón. Cayo Calpurnio Pisón era un senador de noble cuna, carismático, rico y popular. Representaba todo lo que Nerón no era: un aristócrata tradicional, respetado y predecible. Se convirtió en el imán que atrajo a una amalgama de descontentos de todos los estratos de la clase dirigente. La conspiración era un quién es quién de la élite romana. Incluía a senadores influyentes, a caballeros acaudalados y, lo que era más peligroso, a oficiales de alto rango de la propia guardia pretoriana, los hombres encargados de proteger al emperador. Incluso el prefecto del pretorio, Fenio Rufo, colega del infame Tigelino, estaba implicado. El poeta Lucano, sobrino de Séneca, y el elegante árbitro de la moda, Petronio, también formaban parte del complot. El plan inicial era audaz y simbólico. Asesinarían a Nerón durante los Juegos del Circo Máximo, apuñalándolo en público, de la misma manera que Julio César había sido asesinado. Querían que fuera un tiranicidio, no un simple asesinato. Tras la muerte del emperador, Pisón sería aclamado por los pretorianos y presentado al Senado para su ratificación. Era un intento desesperado de la aristocracia por restaurar la vieja república, o al menos una versión de ella en la que el poder del Senado fuera respetado. Las reuniones se celebraban en secreto, los juramentos se susurraban en la oscuridad. El plan se fue perfilando, se asignaron los roles. Todo parecía listo. Pero las conspiraciones son como cadenas. Su fuerza es la de su eslabón más débil, y en esta cadena había demasiados eslabones. El miedo, la indecisión y la ambición personal comenzaron a corroer la lealtad de los conspiradores. La traición llegó desde dentro. Una liberta llamada Epicari, una de las figuras más valientes del complot, intentó reclutar a un oficial de la flota de Miseno. Este, viendo la oportunidad de obtener una recompensa, la denunció. Epicari fue arrestada y torturada brutalmente, pero se negó a revelar ningún nombre, muriendo sin delatar a sus compañeros. Sin embargo, la semilla de la sospecha ya estaba plantada. El golpe de gracia lo dio un senador llamado Milico. Asustado por los preparativos de su propio patrón, uno de los cabecillas corrió al palacio y confesó todo lo que sabía. El castillo de naipes se derrumbó.
La reacción de Nerón fue la de una bestia herida y paranoica. Desató una ola de terror que hizo que la persecución de los cristianos pareciera un juego de niños. Ya no se trataba de Tigelino buscando un chivo expiatorio. Era el propio emperador, aterrorizado y sediento de venganza, eliminando a cualquiera que considerara una amenaza, real o imaginaria. Se abrió una carnicería. Pisón, al verse descubierto, se suicidó cortándose las venas. Lo mismo hizo el cónsul Laterano, en cuya casa se habían reunido los conspiradores. Luego le llegó el turno a las grandes figuras intelectuales del régimen. Un tribuno fue enviado a la villa de Séneca, el antiguo tutor y consejero de Nerón, con la orden imperial de que se quitara la vida. El filósofo estoico aceptó su destino con una calma teatral, dictando sus últimas reflexiones mientras sus venas se abrían en un baño caliente. Su sobrino, el poeta Lucano, corrió la misma suerte. Petronio, el autor del Satiricón, recibió la misma orden y la convirtió en su última obra de arte, un suicidio lento y epicúreo durante un banquete, en el que se dedicó a romper sus objetos más preciados para que Nerón no pudiera heredarlos. La purga fue implacable y exhaustiva. Decenas de senadores y caballeros fueron ejecutados o forzados al suicidio. Roma se sumergió en una atmósfera de terror plomizo. Nadie estaba a salvo. Cualquier conexión, por lejana que fuera, con los conspiradores era una sentencia de muerte. El emperador se había encerrado en su palacio dorado, rodeado solo por los más viles aduladores, viendo fantasmas en cada esquina. Había sobrevivido, sí, pero al hacerlo había aniquilado a lo que quedaba de la clase dirigente romana. Había roto el pacto tácito entre el príncipe y la aristocracia. El tirano ya no se escondía detrás de una máscara de artista. Ahora mostraba su verdadero rostro, el de un déspota aterrorizado. Y un déspota aterrorizado es la criatura más peligrosa del mundo. La historia, a menudo, no es el relato de lo que sucedió, sino el de lo que los vencedores decidieron contar. La imagen que tenemos de Nerón como el monstruo que cantaba mientras Roma ardía no proviene de un testigo presencial que escribiera sus memorias al día siguiente. Proviene de un grupo de historiadores que escribieron décadas e incluso más de un siglo después de los hechos. Y para entender su versión, debemos entender para quién escribían. Adentrarse en sus textos es como entrar en la escena de un crimen mucho tiempo después de que los asesinos hayan limpiado las huellas. La fuente principal, la más respetada, y en apariencia, la más objetiva, es Publio Cornelio Tácito. Sus Anales son una obra maestra de la prosa latina, una narración sombría y pesimista sobre la decadencia moral del imperio. Tácito escribió durante los reinados de Trajano y Adriano, una época de estabilidad que miraba con horror el caos de la dinastía Julio-Claudia. Él es quien nos cuenta la historia de los dos rumores, el que culpaba a Nerón y el que apuntaba a un accidente. Pero su pluma es sutilmente venenosa. Al describir las acciones de socorro de Nerón, siempre añade una coletilla que sugiere que fueron inútiles o que se hicieron con segundas intenciones. Y cuando narra la historia del emperador cantando, aunque la presenta como un rumor, fama, la describe con tal detalle y fuerza dramática que deja una impresión mucho más profunda que cualquier desmentido. Tácito no acusa directamente, insinúa, y la insinuación es a menudo más poderosa que una acusación. Luego tenemos a Cayo Suetonio Tranquilo. Suetonio no era un historiador en el sentido moderno, era un biógrafo y un anticuario, más interesado en las anécdotas escandalosas y los detalles personales que en el análisis político. Su obra, Las vidas de los 12 Césares, es una lectura apasionante, llena de chismes, perversiones y detalles jugosos. Para Suetonio, que escribía bajo el emperador Adriano, la culpabilidad de Nerón no es una cuestión a debatir, es un hecho consumado. Él es quien afirma sin dudar que Nerón observaba el incendio desde la torre de Mecenas y que se quejaba de la fealdad de los edificios antiguos. Suetonio presenta a un Nerón que es, esencialmente, un villano de opereta, un loco incendiario sin ningún motivo, más allá de su propio placer estético. Es una caricatura brillante, pero una caricatura al fin y al cabo. Finalmente,
está Dion Casio, un senador griego que escribió su Historia Romana casi 200 años después del incendio. Para entonces, la leyenda negra de Nerón estaba tan consolidada que Dion Casio la relata como un hecho histórico incuestionable, añadiendo aún más detalles dramáticos y discursos inventados. Él nos ofrece la versión más cinematográfica del emperador en la azotea, con su lira y su traje de actor. Es la culminación de un proceso de demonización que duró generaciones. ¿Podemos fiarnos de ellos? Es crucial recordar un hecho fundamental. Los tres escribieron bajo el patrocinio de dinastías que llegaron al poder después de la caída de Nerón. Tácito y Suetonio prosperaron bajo los Flavios, Vespasiano, Tito, Domiciano y sus sucesores, los Antoninos. La dinastía Flavia construyó su legitimidad sobre las ruinas de la reputación de los Julio Claudios. Para ellos, Nerón no podía ser un gobernante con defectos. Tenía que ser un monstruo, un enemigo del pueblo y de los dioses. Denigrarlo era una necesidad política. Cuanto más oscuro pintaran a Nerón, más brillantes parecerían ellos en comparación. ¿Y la lógica de los acontecimientos? ¿Tenía Nerón algún motivo racional para quemar su propia capital? Roma era la fuente de sus ingresos fiscales y la base de su popularidad. Un incendio de esa magnitud era un desastre político y económico de primer orden. Los historiadores antiguos afirman que quería espacio para su Domus Aurea, pero el palacio ocupaba un área ya dañada por un incendio anterior y en gran parte propiedad imperial. No necesitaba quemar toda la ciudad para construirlo. La historia del gran incendio es un ejemplo perfecto de cómo se construye la verdad histórica. No se basa solo en hechos, sino en narrativas. Y la narrativa del emperador loco y pirómano era simplemente demasiado poderosa, demasiado útil políticamente, como para ser desmentida por los hechos incómodos. Cuando la historia es escrita por los vencedores, ¿confías en la historia convincente que cuentan o buscas los hechos fragmentados que dejaron atrás? Dinos tu elección en los comentarios. Es una decisión que todo historiador debe tomar. El incendio que devastó el corazón de Roma no se detuvo en sus murallas. Sus consecuencias, como una onda expansiva, se propagaron por todo el vasto territorio del imperio, sembrando las semillas de la rebelión. La razón era simple y brutal: el dinero. La reconstrucción de la capital y, sobre todo, la insaciable voracidad de la Domus Aurea crearon un agujero negro en las finanzas imperiales. Nerón, acorralado, ordenó a sus gobernadores provinciales que exprimieran hasta la última gota de riqueza de sus territorios. Lo que había sido una política fiscal opresiva se convirtió en un saqueo sistemático. Los impuestos se dispararon a niveles insostenibles. Se inventaron nuevas tasas sobre cualquier cosa imaginable. Y lo que era peor, se enviaron agentes especiales desde Roma con la misión de confiscar las fortunas de los provincianos más ricos bajo cualquier pretexto, a menudo acusaciones falsas de traición. Las estatuas de oro y plata de los templos, no solo en la helenizada y rica Grecia, sino también en las provincias occidentales, fueron fundidas para acuñar moneda devaluada. Esta política de tierra quemada económica generó un odio profundo y generalizado. Las provincias, que durante mucho tiempo habían visto a Roma como una garante de paz y orden, la Pax Romana, empezaron a verla como un parásito rapaz. El descontento ya no era solo cosa del Senado romano, era un clamor que se extendía desde Britania hasta Siria. La chispa que incendió las provincias saltó en la Galia Lugdunense, en marzo del año 68. Su gobernador, Cayo Julio Vindex, un senador de ascendencia aquitana, no podía soportar más la tiranía fiscal y moral de Nerón. Lo llamó mal citaredo, actorzuelo y envenenador, y declaró la rebelión abierta contra él. Vindex no aspiraba al trono. Su objetivo era encontrar un candidato más digno para la púrpura, y lo encontró en la Hispania tarraconense. Su nombre era Servio Sulpicio Galba, un veterano y respetado gobernador de 70 años, miembro de una de las familias más antiguas de Roma. Al principio, Galba dudó. Rebelarse contra el emperador era una apuesta a vida o muerte, pero, presionado por Vindex y sus propias ambiciones,
finalmente aceptó. Las legiones de Hispania lo aclamaron emperador. El efecto dominó fue imparable. Aunque la revuelta de Vindex fue aplastada por las legiones de Germania, la llama ya se había extendido. El gobernador de África, Clodio Macro, también se rebeló. Las legiones del Rin, aunque leales en su lucha contra Vindex, mostraban un descontento creciente. Nerón, encerrado en su burbuja de arte y adulación en Roma, al principio subestimó la gravedad de la situación. Se burló de Vindex, ofreció una recompensa por su cabeza y compuso canciones satíricas sobre los rebeldes. Pero cuando la noticia de la defección de Galba y el apoyo que estaba recibiendo de otras provincias llegó a Roma, el pánico se apoderó de él. Había perdido el control del instrumento fundamental del poder romano, el ejército. Las legiones, que durante décadas habían sido la columna vertebral del imperio y la garantía última de la autoridad del emperador, ya no le obedecían. El incendio de Roma, con su secuela de gastos desorbitados y represión, había quemado el último puente que unía a Nerón con la lealtad de sus soldados. Se encontró de repente solo, abandonado por el mismo sistema que le había encumbrado. La crisis ya no era un problema de imagen pública o de descontento senatorial. Era una guerra civil en toda regla. El fuego que había comenzado en las tiendas del Circo Máximo 4 años antes, ahora amenazaba con consumir todo el imperio. Nerón había intentado controlar las llamas de la catástrofe usándolas para sus propios fines, pero al final fueron esas mismas llamas, transformadas en rebelión y guerra, las que vinieron a devorarlo. El final de Nerón no fue la caída de un titán, sino el desmoronamiento patético de un hombre que había confundido el escenario con el mundo real. Cuando las noticias de las rebeliones se convirtieron en un torrente imparable, la realidad irrumpió en la Domus Aurea con la delicadeza de un ariete. El Senado, esa asamblea de ancianos a la que había humillado durante años, olió la sangre. Envalentonados por la rebelión de Galba y la creciente anarquía, los senadores se reunieron en secreto y por primera vez en la historia del imperio declararon al emperador reinante, Hostis, un enemigo público. Esto significaba que cualquier ciudadano romano tenía el derecho, e incluso el deber, de matarlo sin juicio previo. La sentencia de muerte estaba firmada. El golpe de gracia provino de quienes debían ser su última línea de defensa, la Guardia Pretoriana. Su prefecto, Ninfidio Sabino, un hombre ambicioso que soñaba con ser el hacedor de emperadores, los compró. Les prometió una donación colosal en nombre de Galba, y los pretorianos, que no sentían ninguna lealtad por el desacreditado Nerón, cambiaron de bando. Cuando el emperador se despertó en su palacio dorado en la mañana del 9 de junio del año 68, lo encontró extrañamente silencioso. Los guardias habían desaparecido. Sus amigos, sus consejeros, sus aduladores, todos se habían esfumado. Estaba completamente solo. El pánico se apoderó de él. Disfrazado con una vieja capa, con el rostro parcialmente cubierto, huyó a caballo del palacio que había construido sobre las cenizas de Roma. Lo acompañaban solo 4 de sus libertos más fieles. La huida fue una pesadilla de humillación. A las afueras de Roma, tuvo que desmontar y caminar descalzo por un sendero de zarzas, cubriéndose la cara para no ser reconocido. Cada ruido, cada sombra, le parecía un asesino enviado por el Senado. Finalmente, llegaron a la modesta villa de Suliberto Faonte, a unos 6 kilómetros de la ciudad. Allí se escondió en una pequeña y oscura habitación en la parte trasera. El déspota que había gobernado el mundo estaba ahora acurrucado en un cuartucho, temblando de miedo. Llegaron noticias de que el Senado había enviado soldados para arrestarlo y ejecutarlo de la manera tradicional, desnudo, con el cuello sujeto en una horquilla, para ser azotado hasta la muerte. El fin estaba cerca. Sus compañeros lo instaron a suicidarse para evitar la humillación final. Pero el hombre que había ordenado la muerte de tantos con tanta facilidad, ahora carecía del valor para quitarse la vida. Sacó 2 dagas, probó su filo y las volvió a guardar, lamentándose de que aún no había llegado su hora. Lloraba, suplicaba a uno de sus libertos que se matara primero para darle ejemplo. La escena era grotesca,
un emperador del mundo convertido en un cobarde tembloroso. El tirano en su última etapa no ocupa un trono, sino un escondite. Finalmente, se oyó el galope de los caballos que se acercaban. Eran los soldados. El tiempo se había acabado. Sabiendo que todo estaba perdido, Nerón se llevó una daga a la garganta, pero incluso entonces su mano temblaba. Fue su secretario, Epafrodito, quien tuvo que ayudarle a empujar la hoja. Mientras la vida se le escapaba, con los ojos desorbitados por el terror, un centurión irrumpió en la habitación. Al ver al emperador moribundo, intentó detener la hemorragia. Nerón lo miró y susurró sus últimas y famosas palabras. «Tarde. Esta es la lealtad». Y según otra versión, más acorde con su personaje, «Qualis artifex pereo». «Qué gran artista muere conmigo». Murió a los 30 años. El último de los Césares, descendiente directo del divino Augusto, expiró en el suelo sucio de la villa de un esclavo liberado. Su muerte fue tan teatral y autodramatizante como su vida. Pero el drama no había terminado. Su caída no trajo la paz, sino que abrió las puertas al caos absoluto. La muerte de Nerón no fue el fin de la crisis, fue el pistoletazo de salida. Dejó tras de sí un vacío de poder, un trono vacío que actuó como un imán para los hombres más ambiciosos y despiadados del imperio. El año que siguió a su suicidio, el año 69, pasaría a la historia como el año de los 4 emperadores, un período de anarquía y guerra civil tan sangriento que hizo que los terrores del reinado de Nerón parecieran un preludio menor. Roma, que apenas se había recuperado del gran incendio, se vio sumida de nuevo en el caos, esta vez a manos de sus propios ejércitos. El primero en llegar fue Galba, el gobernador de Hispania, que entró en Roma con sus legiones. Pero su reinado fue breve y desastroso. Su avaricia y su severidad le granjearon el odio de los pretorianos, a quienes se negó a pagar la donación prometida. Apenas 7 meses después de su llegada, fue asesinado en pleno foro romano por sus propios guardias. Su cabeza, clavada en una pica, fue paseada por las calles. El trono fue ocupado por Marco Salvio Otón, un antiguo amigo de Nerón, que había comprado el apoyo de los pretorianos. Pero las legiones de Germania ya habían proclamado a su propio emperador, Aulo Vitelio, un hombre conocido por su glotonería y su crueldad. Los ejércitos chocaron en el norte de Italia en una batalla brutal. Otón fue derrotado y se suicidó, habiendo reinado solo 3 meses. Vitelio entró en Roma y se entregó a un festín de excesos, mientras sus soldados saqueaban la ciudad. Pero en el este, las legiones de Judea y Siria no estaban dispuestas a aceptar su liderazgo. Proclamaron emperador a su comandante, un hombre de origen humilde, pero de gran capacidad militar, Tito Flavio Vespasiano. La guerra civil alcanzó su clímax. Los ejércitos de Vespasiano marcharon sobre Italia. Roma se convirtió en un campo de batalla. Las luchas más encarnizadas tuvieron lugar en las propias calles de la ciudad, que volvieron a arder. El templo de Júpiter Capitolino, el símbolo más sagrado de Roma, fue destruido por el fuego durante los combates. Finalmente, las tropas de Vespasiano tomaron la ciudad. Vitelio fue arrastrado fuera de su escondite, torturado, asesinado y su cuerpo arrojado al Tíber. Vespasiano se convirtió en el único señor de un imperio exhausto y ensangrentado. Fue el 4º y último emperador de aquel año terrible. Con él comenzó una nueva dinastía, la Flavia. Para consolidar su poder, Vespasiano y sus hijos, Tito y Domiciano, necesitaban legitimar su gobierno, surgido de la violencia de una guerra civil. Y la mejor manera de hacerlo era demonizar al régimen al que habían reemplazado. La figura de Nerón, el último de los Julio Claudios, se convirtió en el objetivo perfecto. Se puso en marcha una campaña de propaganda masiva. Los historiadores y poetas que escribían bajo el patrocinio de los Flavios recibieron el encargo de forjar la leyenda negra definitiva. Nerón no fue presentado como un mal emperador, sino como la encarnación del mal, un anticristo pagano, y el gran incendio de Roma se convirtió en la prueba irrefutable de su monstruosidad. La versión de los hechos que lo presentaba como un pirómano deliberado
se convirtió en la historia oficial, la única permitida. Se borró cualquier ambigüedad, cualquier testimonio que pudiera exculparlo. El incendio dejó de ser una catástrofe compleja, con causas inciertas para convertirse en un acto simple y malvado, el capricho de un tirano loco. La nueva dinastía construyó su legitimidad sobre las ruinas de la reputación de Nerón, convirtiendo una tragedia en una herramienta política. Dieron al pueblo una explicación sencilla y comprensible, designando un mal absoluto. Pero la historia rara vez es sencilla. El legado del fuego no fueron solo las calles reconstruidas de Roma, ni siquiera la Domus Aurea, que fue enterrada y sobre la cual los Flavios construyeron el Coliseo. El legado más duradero del fuego fue una mentira tan poderosa que ha sobrevivido 2000 años. Una mentira que nos enseña que, a veces, la versión de la historia que perdura no es la más veraz, sino la más útil. Entonces, ¿qué es más esencial para una sociedad que navega una crisis? ¿Una verdad compleja e inquietante o una leyenda simple y unificadora? Escriba su respuesta en los comentarios. Su opinión es la pieza final de este rompecabezas histórico.